vesículas esclerotróficas litiásicas, las costillas, las calcificaciones en general, las litiasis en general, nos muestran nada más que una parte, que es la semiluna más cercana al transductor, porque el resto, el ecógrafo se confunde y nos da un artefacto que es, por ejemplo, la sombra acústica posterior. Otra posibilidad es que esa estructura sea polilobulada, multilobulada, poligonal. Son distintas formas de expresar algo que no responde a una forma geométrica estricta. Y eso se da sobre todo en fenómenos y procesos expansivos. Esto es un tumor mamario, esto es una adenopatía axilar por un cáncer de mama, por ejemplo. Son fenómenos expansivos, por lo cual la estructura tiene una forma así de crecimiento hacia el resto de los tejidos que lo rodean. Otra forma es la piriforme. ¿Qué quiere decir piriforme? Que tiene forma de pera. Entonces, hay una parte que es más grande y otra parte que es más pequeña. Ejemplos de todos los días: el útero, por ejemplo, el fondo es de mayor tamaño que el bacinete o infundíbulo. La vesícula, el fondo de la vesícula es mayor que el bacinete. El útero, el fondo es más grande que el cuello. Otra forma es la forma serpenteante o flexuosa. Y entonces cuando uno encuentra una estructura que es serpenteante o flexuosa, tiene que entender que en un eje uno la ve flexuosa, pero después cuando la corta en el otro eje perpendicular, quizás esa estructura que logramos seguirla, la veamos parcialmente y la perdemos y la encontramos, la perdemos y la encontramos. Fíjense, por ejemplo, esto es un varicocele rodeando un testículo que tiene otro montón de cosas, microcalcificaciones y un nódulo hipoecoico con microcalcificaciones adentro. Pero fíjense acá, esto es la vena cava, esto es la aorta, miren el tronco celíaco, cómo sale hacia adelante e inmediatamente gira hacia la derecha y ahí se divide en sus dos ramas. ¿Qué quiere decir darnos cuenta de que algo es serpenteante? Primero, que no es recto. Y nosotros lo que hacemos son planos, son cortes planos, son rodajas planas. Entonces, si ya nos dimos cuenta que una estructura es curva en un eje, quiere decir que cuando le hagamos el otro corte no lo vamos a poder seguir bien y ver bien en todo su esplendor. O nosotros vamos a tener que movernos de tal manera para poder seguirle ese eje, y muchas veces no va a ser posible. Otra forma distinta es la forma curva. La forma curva o la forma acodada depende de la angulación que tenga entre sus dos porciones acodadas entre sí. Cuando entre sus dos partes hay 90 grados o menos, decimos que es acodado. Cuando hay más de 90 grados, decimos que es curvo. Y cuando una estructura es curva, hay que entenderlo como si fuera una pista de atletismo, como la esquina de una pista de atletismo. Y hay que medirla siguiendo el carril del medio. No se puede medir de punta a punta. Así como no se puede medir de punta a punta, tampoco se puede medir por adentro. Acá de punta a punta medimos muy poco. Si medimos por adentro, medimos poco. Si lo medimos por el medio, vamos bien. Y si lo medimos todo por afuera, sobreestimamos. Así que siempre tener en cuenta eso, la forma de la estructura, la forma del órgano o de la estructura que queremos ver. Otra forma posible es, por ejemplo, rectangular o triangular. La tiroides, la glándula tiroides en su corte transversal es el paradigma de las distintas formas que puede obtener un órgano, porque tiene relación con, por ejemplo, la carótida. Entonces, hay veces que se planta encima de la carótida, hay veces que se detiene antes de la carótida y hay veces que se monta por encima de la carótida. Entonces, la forma de esa glándula en el corte transversal es muy variable. Hay veces que está así llovida, hay veces que está horizontalizada, hay veces que está oblicua. Bueno, hay que entender que de acuerdo a la disposición espacial que tenga y a la forma, así va a ser como vamos a tomar las medidas. Eso es para hallazgos o estructuras conocidas, sirve igual. Y cuando hablamos de órganos conocidos, decimos si la forma está conservada o no conservada. Así, a grandes rasgos. En este caso, esto es un riñón derecho. La forma en general está conservada, excepto por la presencia en su polo superior de una imagen, que ya después lo vamos a describir. Este riñón tiene su forma globalmente conservada, excepto por la presencia en el borde externo y tercio medio de una estructura que sobresale. Bueno, vamos a tener que describirla como tal. Pero primero el bosque, primero el órgano en general, ¿está conservado o no?
y después la descripción particular. Vamos a ir de lo general a lo particular. Y eso es en cuanto a la forma y dirección en el espacio. Otra cosa que tenemos que considerar es el tamaño. Nosotros vemos estructuras, vemos sucesos dentro del cuerpo y lo tenemos que medir. Todo lo que podamos medir, todo lo que sea mensurable, bienvenido sea. No está de más, nunca va a estar de más medir algo, al contrario. Entonces, para ver el tamaño, nosotros tenemos la posibilidad de tomar 3 medidas: largo, alto y ancho. Y eso es una cosa que tenemos que ponernos de acuerdo. Largo, alto y ancho. El largo es la mayor longitud, el alto es la menor medida y el ancho es una medida que puede quedar intermedia, más cerca del longitudinal o más cerca del anteroposterior. Pero lo que tienen que entender es que el largo es la mayor medida, el alto es la menor y el ancho es la medida promedio, intermedia, no promedio, intermedia. Nosotros los decimos en este orden: longitudinal, anteroposterior y transverso. Ustedes lo pueden decir de otras maneras, pero nosotros preferimos decirlo en ese orden: longitudinal, anteroposterior y transverso. Largo, alto y ancho. En función de eso podemos sacar un volumen, multiplicando en centímetros, por ejemplo, las 3 medidas, el longitudinal por el anteroposterior por el transverso, o multiplicado por 0,5 o dividido por 2, es lo mismo, y eso nos da un volumen en centímetros cúbicos. Entonces, como concepto general, en el corte longitudinal medimos el diámetro longitudinal. En el corte transversal medimos el diámetro transversal. La pregunta es, ¿dónde vamos a medir el diámetro anteroposterior? Porque puede ser medido en los dos cortes, pero hay una premisa que dice que el diámetro anteroposterior se debe medir en el corte más representativo del órgano y que haya sido menos oblicuado. Nosotros podemos oblicuar los cortes de tal manera que vamos a ver el órgano, pero lo vamos a estar sobreestimando en algún eje. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en esa tridimensionalidad que nos hacemos en la cabeza cuando hacemos cortes longitudinales y cuando hacemos cortes transversales. Tenemos que darnos cuenta cuál es el corte que fue menos oblicuado, entendiendo la forma que tenga ese órgano. Esto es una próstata transrectal, por ejemplo. Este es un diámetro longitudinal de la próstata transversal, longitudinalmente. Este es su diámetro anteroposterior, que lo tomo en el longitudinal, y este es su diámetro transverso, que lo tomo en el eje, en el corte transversal. Esto es una vesícula biliar. Estamos acostumbrados a que la vesícula biliar se vea así. Aquí medimos el longitudinal y aquí medimos el anteroposterior. Generalmente, entre estas dos medidas, cuando tomamos dos medidas, se trata que sean perpendiculares entre sí. Esa es otra premisa, si es que se puede, si es que la forma del órgano lo permite. Que sean perpendiculares entre sí. Entonces, si uno mide así el longitudinal, está bien que así mida el anteroposterior. Pero yo les quiero decir, si este es un corte longitudinal, ustedes se separan acá en el medio y después pueden hacer muchos transversos posibles. Un transverso posible sería este, otro transverso posible sería este, o este otro, o este otro, o este otro. Fíjense que ninguno de los transversos que yo podría trazar coincide, cuando quiera medir el anteroposterior, con este anteroposterior que logré en el corte longitudinal. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el corte más representativo del órgano o de la estructura y que haya sido menos oblicuado. Esas dos premisas tienen que recordar. Cuando hacemos el diámetro transverso, cuando hacemos el corte transversal o axial de cualquier estructura, medimos el diámetro transversal. Indiscutible. Cuando hacemos el corte longitudinal o sagital, medimos el diámetro longitudinal. Punto. Pero falta el anteroposterior. Y depende de la forma que tenga. La vejiga, por ejemplo, es un órgano tan variable como el relleno que tenga. Entonces, la vejiga puede ser triangular, romboidal, ovoidea, redondeada. Entonces, de acuerdo a la forma que tenga, es como van a ser los diámetros. Si es triangular, el mayor diámetro va a ser el longitudinal, que es la altura. Y la otra medida va a ser la base, porque es un triángulo, es base por altura. Si es una estructura ovoidea, el mayor diámetro va a ser el longitudinal, en el corte longitudinal estamos hablando,
y el otro perpendicular va a ser el anteroposterior. Pero también depende de cómo esté en el espacio esta estructura. Eso hay que recordarlo siempre. No es anteroposterior con respecto al cuerpo, sino que es anteroposterior con respecto al órgano. Eso hay que distinguirlo, son cosas distintas. No somos estrictos con respecto al eje anteroposterior del cuerpo, sino tenemos que entender qué disposición espacial tiene eso que estamos midiendo. Un ejemplo de una vesícula, por ejemplo, acá el longitudinal, aquí el anteroposterior y aquí el transverso. Fíjense que parece como que quedó medio torcida la vesícula. Bueno, entonces el transverso se mide así también torcido. Esto es una tiroides. Fíjense que la tiroides en este caso está como llovida, como caída a ambos lados de la tráquea y por dentro encasillada por las carótidas. Entonces acá hay que tomar dos medidas. El largo no lo podemos medir acá. El largo lo medimos en el longitudinal. Acá tenemos que medir alto y ancho. Y dijimos que el alto era la menor de las tres medidas. Entonces, la menor de las tres medidas va a ser esta. Esta va a ser el alto. Esto va a ser el anteroposterior. Pero me dirán, pero el anteroposterior del cuerpo es esto. Sí, pero el anteroposterior del órgano no, porque el órgano hizo así. Por eso es que el anteroposterior del órgano, cuando el órgano se cae así, como cae la tiroides, por ejemplo, el anteroposterior lo medimos en este sentido. Eso es lo más difícil de entender. Esto es el alto y esto sería el ancho. El alto es la menor medida, es el anteroposterior. Después dijimos, por ejemplo, el vaso, un órgano curvo. Bueno, tenemos que seguir por la pista central, como la pista central de una curva de una pista de atletismo. Otra posibilidad es, por ejemplo, hacer una ecografía renal. Y con la ecografía renal tenemos para hablar un día entero. Pero en la ecografía renal uno tiene que medir el diámetro longitudinal, tiene que medir el diámetro anteroposterior, el transverso, el parénquima, solamente de un riñón, 4 medidas. Y del otro riñón lo mismo, el longitudinal, el anteroposterior, el transverso y el parénquima. Una ecografía renal son 8 medidas, no menos de 8 medidas. También existe la posibilidad de, qué sé yo, encontrarnos con líquido en uno u otro hemitórax, por ejemplo. Es otro capítulo enorme. Pero bueno, uno puede medir la cantidad de líquido y comparar. Siempre es importante comparar cuando tenemos la posibilidad de situaciones bilaterales. Es fundamental en una pantalla mostrar los dos lados. ¿Cuánto hay de un lado? ¿Cuánto hay del otro? Y primero que entre lo más grande. Primero que entre lo más grande. Y en esa pantalla la congelamos así, y así como estamos, vamos a la otra para mostrar lo que nos quedó más pequeño. Eso se ve cuando hacemos, cuando tenemos nefromegalias, cuando tenemos testículomegalias. Forma, tamaño, ahora vamos a los contornos, bordes o márgenes. Y acá los contornos, bordes o márgenes nos hablan de la resolución. ¿Qué capacidad tenemos de resolver y de decir dónde termina una cosa y empieza la otra? ¿A quién le pertenece? Eso es importante también, porque uno puede cometer errores cuando las cosas son muy pequeñas, muy escondidas y se nos pasan por alto, o cuando son muy grandes y no sabemos a quién le pertenece, de qué órgano es. Y entonces tenemos que empezar a hacer un paso atrás y mirar desde lejos y empezar a decir, esto está bien, bueno, entonces de este órgano no es, de este órgano no es. Cuando uno dice que los contornos son regulares, quiere decir que se diferencia bien de lo que lo rodea. Eso es una posibilidad. Uno puede decir que son regulares, netos, bien definidos, o si es un órgano conocido, uno dice conservados. Bien, perfecto. En el otro extremo están cuando los contornos no son claros, no son nítidos, son poco netos, mal definidos, difusos o irregulares. Y si es un órgano conocido, decimos no conservados. Y en el medio, porque acá está el tema también, en el medio va a haber estructuras que no nos convencen, que parecen que sí están bien definidos, pero tampoco nos da para decir que son bien regulares. Y quiero que entiendan algo, fundamental, física pura y aplicada. De esta estructura, por ejemplo, este contorno se ve muy bien, porque tiene refuerzo acústico, bueno, aparte. Este contorno se ve bien. Estos dos contornos se ven mal. En cualquier estructura que tenga un borde romo,
el sonido cuando toca con este borde romo sufre una cosa que se llama refracción. Entonces, el ecógrafo no logra definir bien esos bordes romos de ninguna estructura que sea así redondeada o ovoidea. Tanto cuando intentemos hacer un corte de una imagen nodular, de un testículo, de una cabeza fetal, de un abdomen fetal, van a ver que ese borde lateral, ese contorno lateral, no se ve bien. Entonces, cuidado cuando le adjudicamos a si los contornos se ven bien o no, porque acá se ven muy bien, acá no se ven bien, pero es así en un montón de estructuras. Distinto es cuando la estructura no nos convence del todo, parece regular, pero no es tan regular como esta, entonces uno podría decir de contornos ligeramente irregulares y siempre recuerden la refracción. Y en el otro extremo está esto, una estructura poligonal, polimorfa, que está avanzando y que no nos deja ver exactamente cuál es el límite entre esa estructura que está creciendo y el tejido que la está rodeando. Entonces, una posibilidad sería hacer esto, buscar un contorno de la estructura que ya conocemos y ver si el contorno está conservado, sí o no. Esto es un órgano conocido, el hígado. Acá tiene líquido alrededor y vemos que el contorno es irregular. Esto seguramente es una hepatopatía difusa crónica, pero esto lo vemos muy bien cuando hay líquido alrededor, el hígado en particular. Otra cosa es esto, los contornos. Recuerden lo que dije hace un rato. Este contorno se ve siempre muy bien, salvo que tenga atenuación o sombra acústica. Este contorno se ve más o menos. Estos dos contornos no se ven bien. Cuidado con eso. Y aparte, este contorno, aparte de no verse bien, genera un artefacto que se llama refracción. Esto es una atenuación por refracción por borde romo, así se llama. Otra cosa es estas imágenes nodulares que se llaman enojo de buey, que uno muchas veces termina definiéndolas más por el halo hipoecoico que generan alrededor, que el órgano que lo contiene genera alrededor, que de la masa nodular misma. Y cuando uno encuentra una estructura así, tiene que medir todo, con halo y todo incluido. Y otra cosa es esto, es una estructura, es un absceso hepático, por ejemplo, pero es una estructura, es una inflamación, es una infección que está avanzando, que está creciendo, que el límite, el cuerpo no está pudiendo limitarlo, no está pudiendo contenerlo. Así que por eso es que sus contornos son difusos, irregulares, mal definidos. Y por eso va a ser difícil medirlo también. Y es muy probable que podamos sobreestimarlo o subestimarlo. Uno pone los calipers y después los mira de nuevo y se arrepiente. O lo mira otro y dice, no, yo lo hubiera medido de manera distinta. Pero bueno, hay que entender primero cuál es la forma. Tamaño, contornos. Ahora vamos a la ecogenicidad. La ecogenicidad nos habla de qué lugar ocupa esa estructura dentro de una escala de grises. En los ecógrafos, en algún lugar, en alguna barra de costado, hay una escala de grises, que va desde un negro más absoluto, que se funde con el fondo negro de esa imagen, hasta un blanco más absoluto. Cuando aprendemos ecografía nos enseñan que hay 4 valores de ecografía, de ecogenicidad. Es cuán ecoico o ecogénico es esa estructura. Entonces, cuando esa estructura es negra, es anecogénica o anecoica. Puede ser masculino o femenino. Anecoico o anecogénico. Después, cuando es un gris oscuro, es hipoecogénico o hipoecoico, como serían los músculos, por ejemplo. Esto tiene prefijo, an. Esto tiene un prefijo que es hipo. La palabra ecogénico o ecoico no tiene prefijo. Y se llama, es el patrón gris claro. Es el gris patrón, es el gris medio. Es el gris promedio del hígado, del testículo y de la glándula tiroides. Y no tiene prefijo. Aunque en algunos países de Centroamérica, en México, por ejemplo, sí lo usan y lo llaman mesoecoico, con lo cual yo coincido y se los voy a preguntar a ustedes. Y después está el otro extremo, que ya pasamos a lo blanco, el blanco absoluto, lo hiperecoico. Y decimos que lo hiperecoico es lo blanco. Si el órgano tiene una ecogenicidad ya conocida, puede estar conservada o no conservada. Entonces, el gris patrón, el gris medio, es el del hígado, el del testículo o el de la glándula tiroides. Siempre que tengamos estos órganos cerca y podamos compararlos con ellos, mejor. Si no, vamos a tener que compararlos con otras estructuras.
Acá, por ejemplo, tenemos el hígado, acá tenemos el duodeno, esta es la capa muscular del duodeno, esto es aire dentro del duodeno, esto es el páncreas, la vena esplénica y el confluente espleno-mesaraico, la arteria mesentérica superior, la aorta, la vena renal izquierda. Acá hay grises claros, grises oscuros, blancos, negros. Bueno, todo eso tenemos que saber describirlo correctamente. Esto es un testículo y tiene en un extremo de su diámetro transversal el mediastino, por ejemplo, que es más ecogénico todavía. Y esto es la glándula tiroides, que está cercenada entre la tráquea y la carótida común. Y estos son los músculos que van por delante. Entonces, acá viene una innovación y algo que les voy a plantear, y es que cuando enseñamos ecografía, le enseñamos que delante van a tener una computadora bastante compleja con muchas perillas para tocar. Y que uno tiene que jugar y saber esas perillas qué es lo que manejan. Y tienen valores. Entonces, esas perillas pueden tener distinta numeración. Entonces, cuando hablamos de cogenicidad, decimos que tenemos algo anecoico, algo hipoecoico, algo mesoecoico o ecoico y algo hiperecoico. Son 4 valores. Y cuando yo les digo, pongan un valor medio, ¿cuál es el valor medio? No hay un valor medio, porque o te parás en el punto 2 o te parás en el punto 3. No hay un punto medio. Entonces, a mí se me ocurre que quizás podríamos hablar de 5 grados de cogenicidad y tendríamos un punto medio y tendríamos 2 puntos para cuando la cogenicidad es menor y 2 puntos para cuando la cogenicidad es mayor. Es algo que se me ocurre y lo planteo, y lo voy a plantear y se los voy a preguntar. Estoy investigando sobre los prefijos que uno utiliza. Los prefijos pueden ser superlativos, que es lo que se usa para lo absoluto, que serían archi o ultra, sería archiecoico o ultraecoico. Y después los prefijos aumentativos, que podrían ser hiper, super, sobre, re, macro, mega, supra, ecoico todo, ¿no? Y los prefijos minorativos, que serían hipo, infra, sub, micro, semi o an, que sería la nada, sin. Y hay otra clasificación que me gustó, que es hispano-francesa, que habla de los prefijos intensivos y dice que cuando se habla del valor 0, se utiliza el prefijo a o an. Bien, ya lo conocemos, anecoico. Cuando es minorativo, se usa hipo. Cuando es aproximativo, se usa meso, cuasi o iso, y nosotros usamos lo isoecoico cuando algo es de ecogenicidad similar. Cuando es meliorativo, se usa supra, y cuando es excesivo, se usa hiper. Entonces, a mí me gusta esta clasificación, pero lo voy a someter a votación. Entonces, tenemos posibilidad. Podemos nombrar 4 ecogenicidades, an, hipo, meso e hiper, o sea que no habría un valor medio, o podemos utilizar 5 términos. Anecoico, hipoecoico, mesoecoico, pero el problema viene en cómo vamos a nombrar los 2 que siguen para arriba. Hay 2 posibilidades. Una opción sería hablar de supraecoico para lo que es un gris más claro que el gris medio, y hablar de hiperecoico y dejarlo hiperecoico para lo estrictamente blanco. Y otra posibilidad sería utilizar el superlativo ultra, para decir que lo más blanco de todo es lo ultraecoico, y usar el hiper para de un gris claro. Entonces, vamos a hacerles 3 preguntas y quiero que ustedes respondan, a ver si se puede poner una pregunta al aire. Ahí voy. Ahí está. La primera pregunta es si usted incorporaría el término mesoecoico para referirse a la ecogenicidad promedio, como la del hígado, la tiroides y el testículo. Si estaría de acuerdo en hablar de mesoecoico, mesoecogenicidad, ecogenicidad promedio. La segunda pregunta es si le parecería bien utilizar 5 términos en vez de 4, cuando hablamos de ecogenicidad, así tenemos un valor medio, 2 para abajo y 2 para arriba. Y la otra sería, ¿qué términos utilizaríamos, si usáramos 5, qué términos utilizaríamos para hablar de los 2 más altos? Diríamos supraecoico para el gris más claro,
e hiperecoico para el blanco, o hiperecoico para el gris más claro y ultraecoico para el blanco. Cuando voten, les va a desaparecer la planilla esta de voto y vamos a ver los resultados de acuerdo. Ya pueden votar, ¿eh? De acuerdo a lo que ustedes hayan votado. ¿Me escuchás, Diego? Yo te escucho. ¿Tenés idea cómo van las votaciones? Por ahora están viendo, pero no recibí ninguna respuesta hasta ahora. No se puede votar, ¿eh? Espera. Vamos de vuelta. A ver. No está disponible la votación. Yo voté y lo envié. A ver, de nuevo. ¿Ahí aparece o no? Ahí aparece. Estoy votando, estoy votando, estoy votando y ahí lo envié. Yo pude hacerlo. ¿Vos, Mariela, también? Ya se envió, ya se envió, ya se envió. Yo no lo encuentro, no sé dónde. No me aparecen como resultados. ¿No? A ver. Yo ya lo envié. Están votando, pero yo no lo tengo disponible. Ese. ¿Dónde hay que buscarlo, Diego? No, está acá. Está en la... A ver, No. finalizamos votación y ver si me da resultados. A ver, Acá dice que compartir. sí, que lo enviaron, que lo enviaron. Acá está, por ejemplo. Hay un 65% que diría que sí. Lo ve nada más que Fernando. Yo no veo nada. Bueno. Bueno, Dale. hay un 60, no sé si ustedes ven mi pantalla, está en mi pantalla. El 65 dice que incorporaría el término mesoecoico. El 65% dice que sí incorporaría un quinto término. Y la combinación está 50-50. 50-50. Bueno, 50-50. Eso es un tema, bueno, igualmente tampoco es para imponer nada, porque es un tema difícil de decidir. A mí me parece que sería más fácil para nosotros, ya que estamos acostumbrados a decir que lo hiperecoico es el hueso, las calcificaciones o el aire, lo más blanco, dejar el término hiperecoico para lo blanco y decir supraecoico para lo que no es estrictamente el blanco absoluto. Bueno, está bien, era una opción válida. Muchas gracias y seguimos adelante. Entonces, acá, por ejemplo, en un medio anecoico, como es la vesícula, por ejemplo, acá tenemos dos estructuras. Una que es más, ojo, en un medio anecoico, en un medio negro, lo único que queda es tener ecogenicidad similar o más alta, ¿sí? Entonces, esto podría ser meso o supraecoico, y esto sí va a ser hiperecoico porque es una litiasis con sombra. Acá estamos en el riñón, en el parénquima renal, que ya de por sí es hipoecoico. Entonces, cuando es hipoecoico, hay distintas posibilidades. Algo puede ser menos ecogénico, que sería líquido, por ejemplo, o igual o más. En este caso, es una estructura que es un poco más ecogénica que el riñón y hasta es más ecogénica que el hígado. Pero no es blanca. No es blanca como el hueso, no es blanca como esta litiasis. Entonces, esta estructura podría ser eventualmente supraecoica. Y dejamos el hiperecoico para las litiasis, por ejemplo, o para el aire. Esto es un medio mesoecoico, como la tiroides, por ejemplo. Acá tiene un nódulo con un halo hipoecoico. Y algunos, la mitad de la población va a decir que este nódulo es isoecoico con respecto a la tiroides, y otros van a decir que les parece que es más hipoecoico con respecto a la tiroides. Bueno, eso depende de cuánto uno entienda si es más claro o más oscuro que el parénquima que lo rodea. Y por eso es importante mostrar el parénquima que lo rodea. Y ahora estamos en un medio hiperecoico, como es el seno renal. Y en el seno renal es una estructura hiperecoica, lo único que queda es que sea más claro todavía o que sea más oscuro. Acá podemos tener litiasis, tumores, quistes, hidronefrosis. Así que podemos tener cosas de distinta ecogenicidad variable. Entonces, aquí el término hiperecoico aplica
y con todo lo que peleamos con las litiasis renales, sobre todo si tienen o no sombra acústica. Les planteo una situación, 3 situaciones, en los órganos de ecogenicidad promedio, en los órganos mesoecoicos, en el hígado. Este hígado tiene acá un nódulo, plantado arriba de la bifurcación portal, plantado debajo de la vena suprahepática media, justo en la línea de Cantley, justo en el medio. Bueno, esta imagen es más ecogénica que el hígado, pero ese hígado tiene también imágenes más ecogénicas todavía. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Tiene una imagen hiperecoica y también tiene una imagen más hiperecoica todavía? ¿O decimos que esto es supraecoico y esto es hiperecoico? Otro ejemplo, un testículo. Este testículo tenía una imagen nodular más ecogénica que el testículo y otra imagen más ecogénica todavía. Y entonces, ¿cómo lo describimos? Así, diciendo solamente que tiene dos imágenes, una imagen más hiperecoica y otra más hiperecoica todavía, o le ponemos un nombre, un prefijo. Una será supraecoica y otra será hiperecoica. Por ejemplo, es una postura, es un postulado. En la tiroides, por ejemplo, acá tiene otro nódulo, también es más claro que el parénquima, o sea que ya es hiperecoico entonces. Y tiene dos calcificaciones, entonces son dos cosas también más hiperecoicas todavía. Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? ¿Solamente diciéndole que son estructuras más hiperecoicas todavía? ¿O le podemos poner un prefijo correspondiente? Es decir, que una cosa es supraecoica y otra cosa es hiperecoica. Y guardamos el término hiperecoico para lo estrictamente blanco. Les planteo otra situación, por ejemplo. Acá dice vesícula hepatizada. ¿Cuándo decimos que la vesícula está hepatizada? Normalmente la vesícula es anecoica, pero cuando esa bilis se particula, se complica, ya deja de ser anecoico y se puede poner isoecoica con respecto al hígado. Y ahí decimos que la vesícula está hepatizada. Pero esta vesícula no tiene una ecogenicidad similar a la del hígado. Tiene una ecogenicidad superior a la del hígado. Entonces no está hepatizada, está suprahepatizada. Su ecogenicidad es mayor que la del hígado todavía. Y adentro tiene estructuras más ecogénicas que el hígado todavía y más ecogénicas que el contenido todavía, que sí serían lo blanco, que son las litiasis, que sí serían hiperecoicas. Es un planteo que lo tengo pensado y que me parece bueno reflexionarlo y que quizás en algún momento se pueda concebir y aplicar. Forma, tamaño, contornos, ecogenicidad. Otra es la ecoestructura. La ecoestructura nos habla de la textura, del entramado que tiene esa formación que estamos mirando. Una estructura puede ser homogénea. Homogénea es cuando es todo igual. Todo negro, todo blanco, todo gris, no tiene nada para medir. No tiene nada para medir. Pero puede tener alguna cosita para medir. Una, dos cositas, tres cositas. Hay que mirar el bosque primero. Entonces, un órgano grande que tiene dos cositas, ¿es heterogéneo porque tiene dos cositas? No, es homogéneo, excepto por la presencia de, y ahí medimos y describimos esas poquitas cositas. Ahora, si ese órgano tiene un montón de cosas adentro, bueno, ya deja de ser homogéneo, obviamente. Y si decimos heterogéneo, tenemos que decir a expensas de qué. Es heterogéneo debido a la presencia de dos puntos suspensivos y tenemos que describir, porque puede tener muchas cosas parecidas o pueden ser muchas cosas parecidas y otras cosas distintas. Tenemos que describir por qué es heterogéneo. No podemos decir heterogéneo y listo. No vale decir heterogéneo y listo. Pero en el medio hay situaciones donde el hígado no es, por ejemplo, un órgano, no es ni todo lo homogéneo que uno quisiera, ni tampoco es heterogéneo. Entonces, hay un punto intermedio en el cual uno usa un poco la poesía y dice, bueno, es ligeramente, discretamente, parcialmente heterogéneo. O sea que está diciendo que no está del todo bien, pero no es heterogéneo. Porque el término homogéneo transmite tranquilidad, el término heterogéneo transmite intranquilidad. Y hay que ver qué es lo que uno quiere transmitir al colega que va a recibir ese informe y qué es lo que vimos y qué es lo que interpretamos. Si es un órgano conocido, decimos que la ecoestructura está conservada o no conservada. Por ejemplo, el hígado decimos que es un órgano de ecoestructura homogénea. Y
Pero adentro tiene un montón de venas porta, un montón de venas suprahepáticas. Hacemos abstracción de eso, porque ya sabemos que está lleno de venas porta y venas suprahepáticas. Pero el resto del parénquima que rodea esos vasos es básicamente homogéneo. Ese es un extremo, una punta del camino. En el otro extremo está en los hígados, por ejemplo, multinodulares. Es un hígado heterogéneo debido a la presencia de múltiples imágenes y tenemos que describirlas. Redondeadas, hipoecoicas, de tanto por tanto, o de tanto hasta tantos milímetros, o su máximo diámetro. Pero en el medio hay una ecogenicidad intermedia, que no es ni homogénea ni heterogénea. Y entonces uno dice finamente heterogéneo. Es típicamente el hígado cirrótico, por ejemplo, el hígado de la hepatopatía difusa crónica, que es finamente heterogéneo. A veces delimita algún nódulo, y si delimita algún nódulo hay que medirlo. A veces el lóbulo caudado parece un nódulo. Y hay otras veces que hay, por ejemplo, esteatosis focales, que no terminan de definir un nódulo, pero sí definen áreas con mayor o menor infiltración grasa, por ejemplo. Y el hígado es heterogéneo precisamente por esto, porque tiene áreas de menor y de mayor infiltración adiposa o de distinta ecogenicidad, pero no delimita, no llega a delimitar una imagen nodular. Y hay que transmitirlo eso, hay que transmitirlo bien para que el colega lo entienda. Acá tienen un compendio de imágenes nodulares que podemos hablar toda la tarde de cómo se describe cada una de estas, pero uno tiene que decir si esto va a terminar siendo predominantemente líquido, si va a ser predominantemente sólido. Hay que describirlas por separado a cada una. Cada una de estas lesiones tiene que ser descritas por separado. Después, cuando uno sugiere algo, tiene que sugerirle algo al colega, bueno, el colega va a decir, bueno, sí, va a pedir la punción y después vamos a tener que nosotros ir a punzar. Y vamos a tener que punzar todas las lesiones. Pero ya de por sí hay algunas que nos van a dar cierta sensación que necesitan más atención que otras. Las que sean más irregulares, las que tengan más microcalcificaciones, las que tengan bordes más difusos. Esto, por ejemplo, es una ecografía transvaginal, es una patología anexial. Entonces, primero hay que medir el bosque, la estructura toda, la estructura de tanto por tanto, pero adentro es heterogénea porque tiene dos componentes distintos, por ejemplo. Este es un componente y este es otro componente. Son dos componentes diferentes y hay que describirlos como tal. Va a terminar siendo una imagen nodular mixta, sólido-líquida. Y después vamos a ver al final qué es lo que decimos cuando decimos lo que decimos. Pero hay que describir y medir por separado. Esto es una estructura y esta es otra estructura distinta, que adentro de esta estructura tiene otra más. Es como un quiste dentro de otro quiste, como se dice cuando hablamos de los quistes hidatídicos, por ejemplo. No es este el caso, pero no importa. La letra P corresponde a los fenómenos posteriores. ¿Qué artefacto hay por detrás de lo que estamos viendo? Y muchas veces vamos a definir algo precisamente por el fenómeno acústico que tiene por detrás. O sea que hay que permitirle que se exprese ese fenómeno acústico. Básicamente hay que recordar 4 cosas. ¿Qué pasa detrás de algo que estamos definiendo? ¿Tiene refuerzo? ¿Nada? ¿Tiene atenuación? ¿O tiene sombra acústica? Así básica, mínimamente. Produce refuerzo, leve, moderado, marcado. No afecta en nada a lo que pasa por detrás. Produce atenuación acústica o produce sombra. Esas 4 cosas tenemos que recordar. Y hay otros artefactos que son las reverberancias comunes o líneas A, las reverberancias en cola de cometa o líneas B, las reverberancias en bloque y las reverberancias laterales. Después tenemos la refracción. ¿Se acuerdan del borde romo? El borde romo genera refracción y la refracción puede ser una atenuación, una sombra o una duplicación de todo lo que está en ese camino. Y por último, el último artefacto es el artefacto en espejo, que lo vamos a usar benéficamente cuando hagamos ecografía de tórax, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto es el hígado, la vesícula, una imagen semilunar hiperecoica con sombra acústica, pero la vesícula toda produjo refuerzo acústico. O sea que todo lo que está por aquí atrás está más claro de lo que le correspondería. Cuidado, hay refuerzo acústico.
Acá tenemos una imagen nodular con refuerzo acústico. Está muy bien demarcado. ¿Por qué está muy bien demarcado? Porque eso es una refracción. Está produciendo una atenuación de los ecos o una sombra que nos enmarca la zona de refuerzo. Bien. Acá tenemos muchas cosas. Esto es reverberancia por falta de apoyo. Estas son líneas A. Esto es una imagen líquida que tiene su propio refuerzo. Acá hay borde romo, entonces se nota muy bien el límite entre el hígado normal y el hígado reforzado. Acá no podemos dibujar nódulos hiperecoicos, ¿eh? No, acá podemos confundirnos mal. Esto es la vesícula, esto es una litiasis. Fíjense que no da tanta sombra. ¿Por qué? Porque mi mácula está concentrada en esto. Entonces, cuidado, cuando nos concentramos en algo, el resto lo miramos con visión periférica. Así que cuidado con esto. Y acá, detrás de la vesícula, debería haber refuerzo. Esto es importante. Esto es una imagen nodular, de contornos irregulares, difusos, poco netos, poco claros. Entonces va a ser difícil de medir, va a ser difícil de ponerle un límite. Pero lo que hay que darse cuenta es que no es lo mismo la ecogenicidad detrás en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. Entonces lo que podemos ver es que esta zona, esta calle, está un poco más oscura, un poco más atenuada. Entonces, esa masa, esa imagen produce atenuación de los ecos posteriores, no como esta otra que produce refuerzo de los ecos posteriores. Son cosas totalmente distintas. Acá tenemos reverberancias, la pared abdominal, siempre que nos apoyamos arriba de alguien, los primeros milímetros, tejido celular, aponeurosis musculares, músculos, peritoneo, esas son interfaces que generan reverberancias. Y esas reverberancias van a seguir para abajo y se van a meter adentro de nuestros órganos de estudio. Y voy a decir, ¿la vesícula tiene estas líneas adentro? No. Son artefactos, son reverberancias. Hay que saber sacarlas. Estas son las líneas A. Hay reverberancias, hay refuerzo y hay sombra acústica. Ese es el efecto especular, por ejemplo. Quiere decir que parece que hubiera tanto hígado de un lado como del otro. Esto descarta un derrame pleural, por ejemplo. Es maravilloso. Estas líneas hiperecoicas son reverberancias en cola de cometa, líneas B. Pero acá también hay líneas B, colas de cometa, reverberancias en cola de cometa. Esto es aire intestinal y esto es aire pulmonar. El aire puede producir eso. Miren esto. Esto es una reverberancia lateral. El ecógrafo se confunde de tal manera cuando toma algo convexo que puede generar estas líneas. El aire es un gran generador de reverberancias laterales. Mucho cuidado cuando nuestra estructura está en contacto con el aire, porque el aire mete reverberancias laterales adentro. Otra cosa importante es esto, darnos cuenta de que hay una duplicación. Si nos dimos cuenta que esta arteria mesentérica superior está duplicada, quiere decir que todo este camino está afectado por la refracción. ¿Y quién produjo esa refracción? Esto, el borde interno de los músculos rectos anteriores. ¿Y podría producir atenuación? ¿Podría producir sombra? Sí, no, pero no lo produce, pero produce duplicación. Así que hay que estar atento a esto. Si ustedes se dieron cuenta que acá hay duplicación, no tomen en serio ninguna estructura que esté por este camino. Y por último, esto de la imagen especular, fabulosa, siempre que tengamos una imagen, una superficie cóncava que nos sirva de espejo, nos va a dejar a ambos lados la misma imagen, que es la hepatización del fondo del saco pleural. La letra U es la ubicación en el espacio. Y esto es muy importante para nosotros porque como tenemos que decir dónde está lo que estamos describiendo. Los órganos tienen segmentos, polos, tercios, caras, válvulas, bordes, extremos, segmentos, tiene el hígado, polos en el testículo, en el riñón, en la tiroides. Entonces tenemos que decir dónde está. En el hígado hay un nódulo. ¿En dónde del hígado? ¿En qué segmento del hígado? En el riñón hay un quiste. ¿En dónde? ¿En un polo, en una valva, en un borde? ¿Dónde? Entonces, es importante, si hacemos el corte longitudinal del hígado izquierdo, por ejemplo, tenemos una imagen nodular aquí justo en el medio. ¿Estará entre los segmentos 4A y 4B? Bueno, así se dice, entre los segmentos 4A y 4B. Y si tiene un nódulo acá, pegado a la vena cava, será en el segmento 1, y es en el segmento 1 y punto, y nadie va a poder agregar nada más a ese respecto. En el riñón derecho, por ejemplo, este es el riñón derecho longitudinal. Esta imagen nodular está más cerca del polo inferior, bien. Y está en la valva posterior,
Bien. Y si hacemos el corte transversal, está más cerca del borde iliar. Ya tenemos las tres ubicaciones en el espacio. Está en el polo inferior, en la valva posterior, en el borde iliar. Ya está. ¿Cuánto mide y qué nos parece que es? Y después veremos si el resto de los estudios que le hagan o para el próximo control seguimos hablando de lo mismo o cambió. Pero esto tiene que ser muy bien ubicado. Esto es un riñón longitudinal y transversal. Tenemos una imagen hiperecoica con sombra. Creemos que es una calcificación. La pregunta es, ¿esto es del seno o del parénquima renal? ¿Es una litiasis del seno renal? Sí, seguramente. Bueno, pero que está a predominio de qué? ¿En el polo inferior? ¿En el tercio medio? ¿En el polo superior? Porque no es lo mismo. Entonces, ya sabemos que tiene, acá medimos el longitudinal, el anteroposterior, el transverso, medimos el parénquima y medimos la imagen litiásica, por ejemplo. Y en un solo riñón tomamos 5 medidas y ubicamos exactamente lo que queremos ubicar. Y por último, lo más importante, que es el compatible con. Es lo que el médico mira cuando recibe la ecografía, mira lo último, sin conclusiones, sugerencias, compatible con, observaciones, notas. Eso es lo que busca el colega. Y nosotros tenemos que describir si es una patología difusa o nodular, primero. Primero, así grandes rasgos. ¿Es una patología difusa o es una patología nodular? Punto 1. Punto 2. Si vamos a describir una patología nodular, acuérdense de la regla mnemotécnica y vamos a decir, se visualiza una imagen. Nosotros vemos una imagen. Vemos una imagen. Y ahí decimos de qué forma es. Coma. ¿De cuánto mide? ¿De qué tamaño y eventualmente de qué volumen? Coma. ¿De qué contornos? ¿Cómo son los contornos? Bien. Coma. ¿Cómo es la ecogenicidad y cómo es la ecoestructura? Es hipoecoica y homogénea, es hiperecoica y finamente heterogénea, lo que sea. Y siempre que decimos la palabra heterogénea es a expensas de algo, nunca así heterogéneo suelto, tirado al aire. Coma. ¿Con qué fenómeno acústico posterior? Tiene refuerzo, nada, atenuación o sombra. ¿En dónde está ubicado? En tal polo, tal valva, tal segmento, tal borde. Compatible con, y ahí no, si ya dijimos imagen, no vamos a repetir la palabra imagen. Entonces decimos compatible con estructura o compatible con formación nodular, cuando describimos un nódulo. Y acá una última observación. Nosotros hablamos de estructuras o formaciones nodulares líquidas, sólidas o mixtas. Pueden ser líquida, simple o compleja, puede ser sólida, simple o compleja, o puede ser mixta, y hay que ver en qué balance tiene tanta su porción líquida como su porción sólida. ¿Y qué más? ¿Manejamos un microscopio nosotros? ¿Sabemos de verdad qué es lo que estamos viendo? ¿Sabemos cuál es la estirpe histológica de lo que está sucediendo ahí adentro? No, no, entonces no nos corresponde a nosotros decir si es de estirpe histológica tal o cual. Muchas veces, por familiaridad, por frecuencia, decimos, sí, esto es un... y se nos cae así. Un fibroadenoma, es un angiomiolipoma renal, es un hemangioma hepático, se nos cae así de la boca decir qué es anatomopatológicamente. Y no está bien. No está bien porque no manejamos un microscopio. Entonces, decimos si es una imagen nodular, líquida, simple o compleja, sólida, simple o compleja o mixta. Y después le agregamos, de acuerdo a las características halladas, se sugiere, y ahí va el dato para el médico que recibe, control en tiempo prudencial, post-tratamiento médico, por ejemplo, resolución quirúrgica, ya estamos orientándolo al colega para que lo derive a un cirujano urgente y lo opere. Eso lo hacemos cuando encontramos una colecistitis, cuando encontramos una apendicitis, cuando encontramos un cálculo enclavado en la vía urinaria, cuando tenemos un derrame pleural importantísimo. Ya mismo le decimos, usted no se vuelve a su casa, usted se queda acá y va a venir otro colega a resolver el problema. Correlacionar con otro método de diagnóstico. Es muy fácil decir, ah, sí, ya va la tomo, ya va la rezo. Un momento, no en todos los lugares es accesible la tomografía y la resonancia. En las grandes urbes
es un poco más accesible, pero en los pueblos más alejados, donde hay solo un equipo de rayos y un ecógrafo, hay que arreglarse con lo que hay. Y lo que hay es lo mejor. Así que no es tan fácil. Acá es muy fácil decir, sí, le hacemos la toma, le hacemos la colangioresonancia, pero no hay en todo el país, no hay en todo el mundo así tan fácilmente accesibilidad para métodos de alta complejidad. O otra cosa que podemos decir, sugerir es, por ejemplo, se sugiere su corroboración anatomopatológica. Ya le estamos diciendo al médico, mira que esto hay que punzarlo, esto hay que operarlo, esto no se puede dejar así nomás, vaya tranquilo, mijo. No, nosotros tenemos que serle útil al colega que recibe el informe. Y por último, entonces, lo que importa es, primero, lo acertadamente que describimos lo observado. Nosotros tenemos que describirlo correctamente. Y esta es la forma, a mi parecer, esta es la forma correcta de describir las cosas. Punto 1. Lo bien graficado que esté, por favor, es una imagen, tiene que estar, la foto tiene que ser muy buena, pero la foto primero tiene que ser del bosque, y después del árbol, y después de las hojas. Primero tiene que haber una foto panorámica, después nos metemos más adentro, después nos metemos más adentro. La foto es nuestra mejor defensa ante un juez. Por favor, la foto tiene que estar bien agarrada, bien abrochada, no puede estar suelta. Y tiene que servir al colega que recibe nuestro informe, porque está lleno de neologismos. Acabamos de decir un montón de palabras que son neologismos. Los médicos comunes no entienden de hiperecoico, hipoecoico, finamente heterogéneo, porque tiene refuerzo con colas de cometa, con líneas B. No sabe el colega. El colega va a buscar nuestro último comentario, nuestra última observación. Pero ese estudio que hicimos nosotros puede después caer en manos de otro querido colega, igual que nosotros, y va a mirar nuestro informe y va a decir, ah, qué bien que lo expresó. Y va a dar vuelta y lo primero que va a mirar es la foto y va a decir, ah, mira qué buena imagen. Se entiende. A ver cómo lo explicó. Puede ser al derecho o al revés. O mira el informe y después mira la foto, o primero mira la foto y después mira el informe. Pero eso es para el que sabe. El que no sabe, el ignorante, en el buen sentido de la palabra, el que ignora todo esto, va a buscar las conclusiones finales. Así que, bueno, este era el mensaje que les quería transmitir, con algunas inquietudes que les quería compartir. Todos miramos, todos podemos estar mirando lo mismo, pero cada uno lo va a expresar a su manera, como lo puede hacer Picasso o Dalí, pueden expresar un huevo de diferentes maneras. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o consulta o aporte que me quieran hacer, ese es mi mail personal. Y les voy a dar la oportunidad para que comparta la pantalla, mientras tanto, Saúl, que quiere mostrarles algo más. Y después vamos con las preguntas. ¿Quieren mostrar algo, Saúl? ¿Tenés audio? Sí, esperame un segundito que no puedo compartir. Yo ya dejé de compartir, ¿eh? Pero no me deja. Vale, A ver, ahora, no. te hago. No, arrancame. No me aparece la foto. Ya sos anfitrión, no te puedo hacer. A ver ahora si podés. No. Espera que te está cargando como anfitrión a vos también de vuelta. Estoy mirando el chat mientras tanto. Muchos saludos de un montón de lados. Ahí estás vos, a ver, Saúl. ¿Podés? No. Bueno, si no, lo leo, porque no. Dale, perfecto, dale. No sé por qué no me deja compartir. Bueno, les voy a leer las próximas actividades de Saúl. ¿Me escuchan?
Dale, Sí, sí. perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, las próximas actividades ya las vimos en el video, pero se las voy a volver a relatar. Las próximas actividades que tenemos este jueves 27 de agosto, como les comentó el doctor Terrones, comienza el curso e-learning de ecografía mamaria, dictada por el doctor Roberto Bori y la doctora Mirta Lanfranchi, en modalidad e-learning. Sí, las inscripciones ya están abiertas, como le dijo el doctor, ya, si bien comenzaron hoy, ya es muy alta la tasa de inscripciones, así que anótense rápido porque no quedan ya demasiados lugares. Además, el viernes 28 de agosto comienza el curso intensivo monotemático en Doppler arterial y venoso del doctor Edgardo Rubio. Es un curso intensivo de fin de semana, de viernes y sábado, que aborda toda la patología de carótidas y arterial y venoso de miembros inferiores. El 3 de septiembre, la semana que viene, el jueves, comienza otro curso de e-learning, que es el curso de ultrasonido en la patología de la vía aérea, pleuropulmonar y tórax, a cargo del doctor Diego Barca. Y el jueves 7 de septiembre hay otro curso de Doppler. Este es un curso intensivo semanal, dictado por el doctor Rubio, y en el que además están como colaboradores la doctora Crosta y quien les habla, el doctor Saúl Weisbein. Estos son los distintos cursos que los tienen disponibles en la página de SAUM, www.saum.org.ar, para las inscripciones. Y lo otro que me queda decirles son los próximos webinars. El próximo webinar es el 7 de septiembre a cargo del doctor Terrones, que va a hablar acerca del diagnóstico prenatal en el primer trimestre, articulación de translucencia nucal, TN+ con ADN fetal. El 22 de septiembre el webinar estará a cargo del doctor Marcos Petti, que es ecocardiografía en la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente el otro webinar es el 5 de octubre, que va a estar a mi cargo el doctor Saúl Weisbein, con el tema Iniciación al Doppler vascular, optimización técnica de los estudios vasculares. Bueno, los esperamos, anótense en la página y bueno, seguimos con las preguntas, ¿no? Yo estaba mirando en el chat que muchos pusieron, me parece que se confundieron y pusieron qué próximo webinar les gustaría que haya, porque dieron un montón de nombres: prostática, musculoesquelética, Doppler venoso, transcraneal, patologías renales vasculares. El doctor Daniel Valenti coincidía con esto de decir compatible con y no dar un nombre ya directamente final anatomopatológico o citogenético. Y el doctor Daniel Valenti es el que nos enseña todos los años sobre los aspectos legales de la ecografía y cuáles son las fallas que podemos cometer. Y una falla puede ir desde nuestra letra ilegible hasta que no haya foto, hasta que la foto no se entienda, hasta que esté mal descrito, hasta que le falte el nombre del paciente o tenga mal la fecha, o que le entreguemos un video a un abogado querellante. Bueno, es un tema muy interesante el de que Daniel Valenti nos da siempre de aspectos legales en la ecografía. Si hay alguna pregunta, yo no vi preguntas puntuales. A ver. Sí. A ver. Bueno, primero agradecerte, Fernando, la charla, que fue excelente. Mi nombre es Mariela Tolivia, para los que no me conocen, soy docente del staff de SAUM. Primero, bueno, agradecerle a todos los médicos y veterinarios, que son muchos conocidos también, médicos y veterinarios, ambos. Agradecer sobre todo toda la gente que se pudo conectar desde Perú, de Lima, Arequipa, Cajamarca, de Uruguay, de Colombia, de Paraguay, de Venezuela, de México, de Bolivia, de Guatemala, de Chile, de Nicaragua, de Puerto Rico, de España y de Estados Unidos. ¿Qué tal? Y de la Argentina, de Catamarca, de Tucumán, de Mendoza, de Río Negro, especialmente de Chipoleti y Bariloche, de Neuquén, de Misiones, un saludo especial al doctor Villasoro, de Corrientes, de Boya, de Formosa y de Santa Fe y de Capital Federal también.
Así que estamos muy federales, muy internacionales. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a las preguntas, Quedó frisada. En un momento la pregunta. Quedó Se frisada. congelan las preguntas. Quedó frisada. Acá te preguntan, Fernando, ¿cómo describirías una endometriosis de ovario? Pero... Es una imagen, a ver, es una imagen redondeada, de contornos regulares. Uno supone que es líquida porque va a tener mucho refuerzo acústico, pero no va a ser anecoica. Entonces, es una imagen forma redondeada, tamaño, tanto por tanto por tanto, los contornos regulares. La ecogenicidad va a ser mesoecoica, ponele, y va a ser finamente particulada o finamente heterogénea por partículas que pueden hasta verse en movimiento o no. Por ejemplo, si es sangre, uno supone que es sangre, a veces se ve que tiene movimiento, a veces no se ve que tiene movimiento. Forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, ecoestructura. ¿Qué fenómeno acústico produce por detrás? Refuerzo acústico, mucho refuerzo acústico, porque es un líquido. Es un líquido complejo, pero es un líquido igual, es particulado, así que va a tener mucho refuerzo acústico posterior. Ubicado en, bueno, región anexial derecha, región anexial izquierda, o en el Douglas, o en contacto con el fondo uterino, o en cualquier lugar que esté. Compatible con estructura líquida compleja. No es una estructura líquida simple, es una estructura líquida compleja. Ahora, primero hicimos de médico. Y tenemos que preguntarle, ¿ya tenés algún antecedente? ¿Tenés algún estudio? ¿Me querés mostrar? ¿Ya tenés alguna ecografía anterior? Sí, ya lo tenías, sí, ya te operaron, sí, ya me operaron. O sea, primero hay que ser de médico. No somos técnicos, somos médicos. Primero hay que ver los estudios anteriores, hablar con la gente, preguntar sus antecedentes. No es solamente una imagen. Nosotros describimos imágenes, pero atendemos personas. Somos médicos primero. Esto es la ciencia del saber y del saber hacer. Pero primero tenemos que hacer de médico. Entonces, vamos a terminar describiendo una imagen líquida, compleja. Y entre paréntesis, endometriosis, con signo de interrogación. Quiste hemorrágico. ¿Vos qué sabés? Si es un quiste hemorrágico o es un quiste endometriósico. Porque, a ver, que sea endometriósico quiere decir que tiene endometrio. Pero puede ser un quiste hemorrágico simple, o un quiste simple que tuvo una hemorragia interna. ¿Y por qué decís que es endometriósico? Vos no lo sabés. El decir que es endometriósico ya es una aseveración anatomopatológica que no nos corresponde a nosotros hacer. Pero si la clínica y los antecedentes lo sustentan, bueno, uno se juega un poco más. Pero no es necesario. Uno dice estructura líquida compleja, entre paréntesis, estructura líquida hemorrágica, endometriosis, con signo de interrogación. No tenemos por qué aseverar ningún diagnóstico anatomopatológico porque no manejamos ningún microscopio. Eso. ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Está claro? Se volvió Mariela. sí, sigo. Dale. Cuando comparamos, ¿no es mejor siempre poner en una pantalla lo que se observa a la derecha y en la otra lo que se observa a la izquierda? Sí. Todo lo que vemos tiene que ser visto en dos planos y desde dos lugares diferentes para que sea convincente. Siempre tenemos que mostrar el eje longitudinal de la estructura y el eje transversal de la estructura, sea normal o patológica. Eso va en pantalla doble. Entonces, en una mitad mostramos lo más grande, que puede ser el diámetro longitudinal, por ejemplo, y en la otra pantalla logramos lo más chico, que puede ser el diámetro transversal. Entonces, así se compagina un órgano único. La tiroides, por ejemplo, cuando hacemos el transversal de la tiroides, mostramos un lóbulo en una pantalla, el otro lóbulo en la otra pantalla, y en el medio nos queda el istmo. Cuando mostramos los dos, si queremos comparar los dos riñones, ponemos un riñón en una pantalla, otro riñón en la otra. Pero recuerden esto, todo lo que vamos a decir que es algo nos tiene que haber convencido en los dos planos del espacio y desde dos lugares diferentes. Hay veces que uno hace una barrida y engancha algo y ya se queda solo con eso y nada más,
y hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer todo el recorrido. Hay que saber bascular, hay que saber desplazarse y seguirle todo el eje a la estructura. Y hay que congelar una pantalla, pasar a la otra pantalla y recién después rotar, sin perder el target, sin perder el órgano. Eso es un trabajo que enseñamos en la práctica todo el tiempo, a lo que es concentrarse en un eje del órgano, pasar a la otra pantalla y rotar en el sentido que corresponda, ya que pasemos del longitudinal al transverso o del transverso al longitudinal. Pero siempre tiene que estar en las dos pantallas un longitudinal y un transverso de eso que estamos describiendo, que vamos a tener que medir y dar un volumen eventualmente. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué tal? Fernando, buenas noches. Buenas noches Hola. a todos. Hola. Ante todo, felicitaciones por la disertación, muy interesante, muy completa, muy completa. Acá con la ayuda de la doctora Crosta hemos recibido algunas preguntas vía Facebook. Tenemos, en primer lugar, una pregunta de Alexis López, el doctor Alexis López, que dice, entonces, ¿es preferible, para mayor exactitud, medir el diámetro antero-posterior en un corte longitudinal? En general sí. En general sí. En el corte que sea más representativo del órgano y que haya sido menos oblicuado. Ese es el concepto que tienen que tener. En general sí. Hay excepciones, por ejemplo el riñón. En el riñón es un órgano muy grande y tenemos la posibilidad de oblicuar mucho los cortes. Entonces sobrevaloramos ese diámetro antero-posterior. Entonces preferimos medir el antero-posterior, por ejemplo, en los cortes transversos, cuando el riñón nos queda como una herradura, por ejemplo. Pero en general, por ejemplo, en la tiroides, medimos el antero-posterior en el corte transversal. Por ejemplo, tenemos tiroides, tenemos riñones. En el testículo medimos el antero-posterior en el corte transversal, por ejemplo. Pero en la vejiga, no, lo hacemos en el longitudinal. En el útero lo hacemos en el longitudinal. En la próstata lo hacemos en el longitudinal. En el vaso lo hacemos en el longitudinal. En la vesícula lo hacemos en el longitudinal. Eso depende de cuál sea el corte más representativo del órgano y menos oblicuado. Eso entiendan. El corte menos oblicuado. Yo puedo oblicuar el corte de manera tal de sobreestimar una medida. La medida que más voy a sobreestimar, acuérdense, es el antero-posterior. Esa es la medida que siempre la voy a medir de más. Y la medida que voy a subestimar, recuerden esto también, es el longitudinal. En los riñones siempre subestimamos el longitudinal. En los testículos generalmente subestimamos. En las tiroides también subestimamos el longitudinal. Porque no nos entra, porque vemos mal los bordes. Nos quedan mal los bordes, entonces medimos mal y medimos de menos. ¿Se entiende? No es una regla única, absoluta para todos los órganos. Cada órgano tiene sus peculiaridades. Hay otra pregunta que dice, por ejemplo, ¿no? En una litiasis vesicular, en un corte longitudinal de la vesícula, vas a tener una sombra acústica posterior. Y en la medición podría estar sobreestimada. ¿Podrías tomar el antero-posterior en el corte transversal? Como poder se puede, sin ninguna duda, Pero volvemos a lo mismo, es interesante esto. Primero hay que entender el bosque. El bosque es la vesícula, primero. Resulta ser que adentro tiene una litiasis. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿puedo yo lograr una imagen linda de la vesícula que también muestre linda la litiasis y que me sirva para mostrar la vesícula, la litiasis, tomar las 3 medidas de la vesícula, medir de esa litiasis? ¿Puedo yo lograr todo eso junto o tengo que dividirme? Y por un lado, miro la vesícula, mido la vesícula como corresponde y después muestro la litiasis y mido la litiasis. Si logré todo eso junto en un solo corte o en 2 pantallas, fabuloso. Si no lo logré, no importa. No importa. Pero lo cierto es que, por ejemplo, un lito en el bacinete y su sombra hace que el diámetro, cuando yo llevo el diámetro de fondo a bacinete, ese caliper lo voy a terminar poniendo al final de la litiasis.
Y yo no sé si la vesícula termina ahí, o capaz que pega una curvita. Por eso dije, todo lo que vemos tiene que ser visto en dos ejes y desde dos lugares diferentes. Y sí que puedo medir el anteroposterior y el transverso en un corte transversal, claro, pero lo que pasa es que si vas a hacer un corte transversal a la altura del bacinete, ese corte va a ser muy oblicuado y vas a ver solamente litiasis, vas a ver muy poca vesícula. Hay que ver cómo te quedó la vesícula en el espacio, pero acuérdense, el corte más representativo del órgano y menos oblicuado posible. Eso grábenselo. Bien. Sí, vamos con otra pregunta, en este caso de Cristina Escobar, y está relacionado con la votación que hubo en medio de la charla con respecto a los términos a emplear, ¿no? Sí. Cristina Escobar dice lo siguiente, dice, en lugar de mesoecoico, digamos, ¿no? Usar isoecoico. No. Isoecoico no. Por ejemplo, en el parénquima renal, el parénquima renal es hipoecoico. Entonces, una formación isoecoica es hipoecoica, porque es isoecoica con respecto al riñón. Claro. En el seno renal es hiperecoico. Una imagen isoecoica en el seno renal es hiperecoica. Claro. Entonces, el isoecoico quiere decir igual, iso quiere decir igual, meso quiere decir medio. Por eso que yo digo de utilizar el término mesoecoico para la ecogenicidad media del hígado, el testículo y la tiroides. Pero son conceptos diferentes. Una cosa es mesoecoico y otra cosa es iso. Claro. Porque, por ejemplo, en la vejiga, un ureterocele es una estructura isoecoica porque es orina dentro de orina. Lo único que lo enmarca es un aro hiperecogénico, pero es una cosa negra dentro de otra cosa negra. Eso es isoecoico. Y en el hígado lo mismo, cuando hay nódulos isoecoicos, quizás lo único que lo enmarcan es el halo alrededor, el halo hipoecoico de alrededor. ¿Se entiende la diferencia entre mesoecoico, que es una ecogenicidad promedio, e isoecoico, que es cuando es de la misma ecogenicidad de lo que lo rodea? Sea esta blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro o negro. Por eso ella decía en la opción 1, pero isoecoico por mesoecoico. Pero bueno, ya está explicado. No se puede, no, son cosas distintas. Y esto desató un debate terrible. Terrible. Por ejemplo, ¿por qué no usar 50 y 50? 50 y 50. Sí, no, pero terrible. Hay muchas preguntas sobre esto. ¿Por qué no usar el término ecogénico en lugar de supraecoico? Y además, uno describe la ecogenicidad comparada con algún parénquima que recién explicaste, ¿no? ¿O no? Estás en el músculo, estás en el medio del músculo, y tu medio es el músculo, y estás en un medio hipoecoico, y quizás el único reparo que tengas es el hueso que tenés por detrás. Nada más, por ejemplo. ¿Y el término ecorefringente? Ahí está. No, bueno, eso es un término radiológico. Es como el ecolúcido. Esos son términos antiguos de la refringencia. No, a ver, no es que está mal, no es que esté mal. Depende de la escuela que uno tenga. Si uno lo aprendió desde la radiología, va a hablar de lo ecolúcido y lo ecorefringente. Y a lo ecolúcido lo llaman lo anecoico, lo negro. Y lo ecorefringente es lo más blanco. Ellos diferencian aire y hueso, así prácticamente como en las radiografías. Pero es un término más radiológico. Nosotros utilizamos ecoico, anecoico, hipoecoico, mesoecoico, supraecoico e hiperecoico. Sí, después, por ejemplo, ¿se puede decir ligeramente más ecogénico que, por ejemplo, sí que se puede. parénquima tiroideo? Sí que se puede, claro que se puede. Claro, esas son las situaciones que le planteé. Dentro del hígado, dentro de la tiroides y dentro del testículo, yo les planteé que tenían dos cosas. Una que era un poco más ecogénica y otra cosa que era bastante más ecogénica. Entonces, bueno, las dos son hiperecoicas con respecto a la ecogenicidad del parénquima, del patrón. El tema es decir,
tiene una imagen hiperecoica y otra más hiperecoica aún, o decir una se llama supraecoica y otra se llama hiperecoica. No es que esté mal, no es que esté mal, van a ser formas de expresarlo. Cada uno tiene formas de expresarlo, pero yo les planteo la situación que seguramente alguna vez les habrá sucedido, que tienen que describir dos cosas que son más claras que el medio y cómo las describen. Sobre todo cuando uno viene de la ecogenicidad media, de la ecogenicidad patrón. Bueno, acá surge lo mismo, ¿no? El doctor Jorge Soto Condori, que dice, ¿vale el término refringente? Es más o menos lo que recién explicaste, ¿no? La lucidez, la Claro. ecolucidez y la ecorefringencia refieren al origen de la ecografía en manos de colegas radiólogos que utilizan esos términos para su radiología. Sí. No es que esté mal, no es que esté mal, pero refiere a términos radiológicos, no ecográficos. Bien. Otra pregunta que hablan de si se puede decir inhomogéneo. Sí, sí se puede decir inhomogéneo. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, acá después hay de Laura Hernández González y de Madi Suárez, la junto así porque son simplemente saludos, ni más ni menos, que dicen, gracias doctor Gil, ecografía básica para reafirmar los conocimientos para la descripción. Saludos desde México. Y Madi Suárez, saludos a todo el equipo SAUM, agradezco el interés en educarnos continuamente. Esa es la idea. Esa es la idea. No, yo no tengo más nada. No. Sí, bueno, felicitaciones, se mandan por la Sí. presentación todos. Después, bueno, los temas que hablaban de los webinars que siguen. Y no, todo bien. Bueno. Si no me matan, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar lo que no les pude mostrar. ¿Sí? Ahí está, ahí se ve. Estos son los próximos webinars. Y el 7 de septiembre el doctor Terrones con diagnóstico prenatal, translucencia nucal versus ADN fetal. El 22 de septiembre el doctor Marcos Petti con ecocardiografía en la unidad de cuidados intensivos. Y el 5 de octubre les voy a hablar yo de iniciación al Doppler vascular, optimización técnica de los estudios vasculares. Y con respecto a los próximos cursos, recuerden, esta semana inicia el curso de ecografía mamaria y Learning. La semana que viene inicia el curso de ultrasonido en patología de la vía aérea, pleuropulmonar y tórax a cargo del doctor Barca. Y después, para los que gustan del Doppler, tenemos los dos cursos intensivos. Uno es de fin de semana, que empieza esta semana, el 28 y 29, a cargo del doctor Rubio. Y en septiembre, del 7 al 11 de septiembre, hay un intensivo de toda la semana, que lo dicta el doctor Rubio junto con la doctora Crosta y conmigo, con el doctor Bay. Muchas gracias. Fernando. Bueno, y si quedó alguna pregunta pendiente, te pueden escribir a tu casilla, ¿no? Sí, tranquilamente, tranquilamente. Bueno, muy bien, Muy muchas bien. gracias a todos y espero que lo hayan aprovechado. Un beso y Muchas cuídense, gracias. por Buenas favor. noches. Cuídense todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao, chao. 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 Polly, mamita querida. Flores. A ver esa bebota. ¿No la tenés ahí? ¿No la tenés ahí? Bueno. Bueno, beso a todos. Chao. Hasta Chao, luego. muchas gracias.